Muy bien, pues vamos a comenzar para aquellos que tengan alguna otra actividad. No les perjudique. Bien, el tema que vamos a estar viendo hoy es enseñando una lengua extranjera, eh, aunque vamos a enfocarlo al área de español, porque la mayoría son profesores de español. Se puede aplicar si ustedes dan alguna otra lengua como inglés, eh, no sé si dan alguna otra como italiano, francés, etcétera. Se puede aplicar también. Claro, hay algunas variaciones que vamos a ir mencionando, pero no es exclusivo del español, ¿sí? Enseñando una lengua extranjera a las personas sordas o con discapacidad auditiva, un reto y una necesidad. Quizá suene algo extraño, no es tan común este tipo de temas, pero vamos a estar viendo algunas cosas. Primero, ¿por qué es importante esto? ¿Sí? Algunos tipos de sordera que es necesario conocer, y ahorita voy a hacer mención de eso. Condiciones físicas y ambientales, especialmente dentro del aula, los retos que genera esto en la enseñanza y algunas soluciones, no son todas, pero algunas soluciones que pueden usar. Nada más quisiera mencionar algo antes yo aparte de profesor de idiomas, soy profesor de educación especial, entonces es algo que se aplica con, con las personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto en su lengua materna como también lo hemos probado con alumnos que quieren aprender una segunda lengua. Entonces, la primera pregunta que hacemos es ¿por qué es importante, verdad? Quizá pensaríamos, bueno, pues ya, con que enseñemos a otros alumnos, con eso está bien. Pues en realidad no. Una, porque vivimos en un mundo globalizado y cada vez más. Quizá hace 40, 50 años, la mayoría de las personas permanecía en su comunidad o en su ciudad o en su país y pocos eran los que tenían realmente oportunidad de ir a otros países, a otras ciudades. Cada vez hay mayores oportunidades de traslado y por ende de comunicación. Y no es exclusivo de algunos pocos. Se están abriendo las puertas para todas las personas para que puedan viajar a otros países, ya sea por gusto personal, ya sea porque hay una oportunidad de estudiar, ya sea porque hay una oportunidad de trabajo. Ahora que tuvimos la pandemia, pues también se abrieron otro tipo de oportunidades. Por aquí por el chat ya están haciendo intercambio de escuelas, ¿verdad? Unos a Colombia, otros a Torreón, a Riviera Maya. Bueno, sería interesante, ¿verdad? Hacer algunos cambios por ahí. Entonces se está abriendo la oportunidad. Hay otros lados. También vivimos en un mundo que está despertando en cuestión a la inclusión y es un tema que pareciera que está de moda, pero más que hablar de una moda, es una realidad necesaria. Pero la inclusión no solamente está, a veces lo manejamos solamente para ciertos grupos, que es importante, no estoy diciendo que no, pero a veces dejamos a un lado a personas con alguna discapacidad, como por ejemplo la sordera, por ejemplo la ceguera, ¿sí? U otras discapacidades que existen. A veces las hacemos a un lado, pero esa es parte de la inclusión. No sé cuántos de ustedes trabajen en otro tipo de escuelas, aparte de escuelas de idiomas, creo que algunos sí. Eh, a lo mejor en las escuelas de idiomas no se ve tanto, pero si ustedes trabajan en una escuela pública o en una escuela privada, ya sea en primaria, secundaria, preparatoria o high school, como le llamen en diferentes países, universidad, en un college, pues es más probable que nos hayamos topado o que hayamos tenido alumnos o que vayamos a tener de alumnos a alguien que tiene alguna dificultad, ya sea auditiva, ya sea visual, ya sea intelectual también, algunas otras, no quiero llamarlos simples, pero por ejemplo la dislexia también, y todo esto es parte de la inclusión. No podemos hacerlos a un lado y decir, pues tengo a este alumno o alumna en mi clase, pues yo doy español o yo doy inglés o yo doy alemán
pues tú no puedes aprender, ¿verdad? Tú mejor te pongo a hacer otra cosa, ¿verdad? Te pongo a hacer otros trabajitos mientras doy mi clase. No, no puedo hacer eso o no debería hacer eso, ¿verdad? Pero tristemente se hace en las escuelas. Entonces, queremos, y International House ahorita está muy comprometido con el tema de la inclusión. eh, entonces, por eso la importancia de este tipo de cosas. Vivimos también en un mundo que busca las mismas oportunidades para todos y todas. Y no debemos discriminarlos a nadie, discriminar a nadie, perdón, por alguna situación. Entonces, tengo que buscar, y ese es un reto como profesores y como profesoras, es un reto cómo puedo enseñar a todos. No es fácil, ¿sí? No estoy diciendo que sea fácil, pero tengo que buscar las herramientas. Las escuelas de idiomas presentan, y esta es la realidad, presentan pocas alternativas para las personas con alguna discapacidad. La realidad es esa. Y tristemente, también hay poca apertura a eso. Y a lo mejor nos podemos preguntar, ahora ya especificando el tema de hoy, ¿enseñar a una persona con sordera es posible, verdad, que aprenda un segundo idioma? Quizá alguien diría, pues no, y disculpen la expresión, ¿verdad? Pero podemos escuchar a alguien que diga, pues no escucha, ¿verdad? ¿Cómo va a aprender un segundo idioma? Bueno, en primera, no quiere decir que no escuche, ahorita vamos a ver algo de eso. Y en segunda, un alumno que es capaz de acceder a su lengua materna es capaz de acceder a un segundo idioma. Si su lengua materna fue el español o es el español y puede comunicarse a través de este idioma, pues probablemente puede acceder a un segundo idioma, llámese como se llame, o al revés. ¿Sí? Entonces no deberíamos limitar ese aspecto, de decir, ¿a poco lo va a lograr? Algunos datos interesantes, según la OMS, la sordera afecta a 360 millones de personas en el mundo. Y se estima que para 2050 haya casi 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que al menos 700 millones requieran rehabilitación. Es un número muy grande. La pérdida de la audición parcial o total afecta la comunicación y el habla, pero también afecta a otras áreas como la cognición, la educación, el empleo y la socialización. Entonces, no nada más se trata de un tema de comunicación, también se trata de un tema, por ejemplo, los niños que nacen con sordera, su cognición va a ser distinta a la de un oyente. Van a estructurar las ideas de forma distinta, van a ver el mundo de forma distinta. Y por ende la educación, el empleo, todavía hay mucha discriminación en cuanto a emplear a personas con sordera. La socialización es un tema, créanme que es un tema muy complejo. Yo en la universidad tuve una compañera con sordera y nos hicimos muy buenos amigos, pero a veces era difícil, porque si estábamos en un grupo, en una conversación normal, ella no podía captar todas las conversaciones. Entonces muchas veces se molestaba y decía que no me están incluyendo. Y uno no lo hacía por discriminación, uno platicaba y se nos olvidaba. Y eso nos hizo a nosotros despertar mucho de, a ver, si vamos a hacer una plática, tenemos que incluirla. Si voy a hacer un comentario, ella también tiene que estar incluida dentro de ese comentario. ¿Sí? Entonces afecta muchas áreas. Vamos a ver algunos términos importantes. Se denomina sordera o hipoacusia al déficit funcional que ocurre cuando una persona pierde capacidad auditiva en menor o mayor grado. Puede presentarse en forma unilateral, es decir, solamente un oído, o bilateral, a los dos oídos. Entonces, podemos utilizar algunos términos como sordera o hipoacusia.
Sabemos un poquito de diferencia. El lenguaje inclusivo recomienda el uso del término con discapacidad. Por ejemplo, discapacidad intelectual, ¿verdad? Persona con discapacidad intelectual o persona con discapacidad visual, en este caso, persona con discapacidad auditiva. Así lo corrobora la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Por lo tanto, podemos utilizar estos términos como discapacidad auditiva, sordera o hipoacusia. Esos tres términos son aceptados dentro de la comunidad. No podemos utilizar el término sordomudo. Eso es incorrecto. Aparte de que para ellos es molesto, es inadecuado porque una persona con sordera no está muda. No está necesariamente relacionada una cosa con la otra. Entonces, ese término no se debe de utilizar. Podemos utilizar persona sorda. Eso sí sería adecuado. Otro término, como ya mencionamos, es el de hipoacusia. La diferencia entre hipoacusia y sordera tiene que ver con el grado de pérdida de audición. Hay un consenso generalizado entre los especialistas a la hora de definir la hipoacusia. Ahorita vamos a ver algunos de estos términos también, pero es aquella que se sitúa entre los 41 y los 70 decibeles. Esta pérdida auditiva dificulta considerablemente mantener una conversación, incluso cuando no hay ruidos de fondo. Por ejemplo, una plática normal que está entre estos decibeles, para ellos se les va a dificultar. Entonces, aunque los términos son casi iguales, la pequeña diferencia es que hipoacusia generalmente se utiliza cuando el grado de audición es menor, pero no total. Y sordera se utiliza más cuando ya es un grado grave o total, ¿sí? Entonces, hipoacusia es menos o es leve y sordera es más grave. Aquí tenemos una clasificación para entenderlo un poquito mejor. Leve es de 20 a 40 decibeles, ahí tienen dificultad para oír susurros y algunas consonantes. Entonces, una persona con hipoacusia leve, si yo le hablo, no va a escuchar. Entonces, tengo que hablar con voz fuerte. Y algunas consonantes pueden dificultarse, sobre todo las que son eh, cuando implican un movimiento como la que a veces llega a ser muy suave, puede ser que se pierda. Alguna intervención en los audífonos, hablamos de estos aparatos que se utilizan con un grado leve. La hipoacusia moderada pierde gran parte de la información de conversaciones normales. La severa no oye conversaciones en volumen normal. Aquí ya muchas veces la intervención implica un implante coclear que se pone en esta zona de la cabeza. Y profunda o sordera, que generalmente aquí es cuando ya se maneja la sordera de 90 a 110 decibeles, no oye la palabra y percibe únicamente la vibración. Ahí sí se requiere un implante coclear, ya audífonos para ellos no serviría. También se puede clasificar según la ubicación. Puede ser unilateral, un solo oído, o bilateral. Puede ser neurosensorial, es decir, que el nervio auditivo esté dañado y por lo tanto ahí solamente con un implante coclear se puede ayudar. No serviría de nada un audífono porque el daño está adentro. Conductiva, aquí en todo lo que es el canal del oído, ahí también puede ser el daño, o mixta, una combinación de ambas. Ahora, algunos añaden también entre moderado y severo, algunos añaden grave, ¿verdad? Dentro de su clasificación, y anacúsica, que es la pérdida total, ¿sí? Del oído, bueno, de la escucha. Aquí tengo una gráfica para entender un poquito más esto de los decibeles, ¿verdad? A lo mejor si no estamos acostumbrados a, pues, ¿cuánto es 20 decibeles? Pues no sé. Bueno, entre los 0 y los 20, pues se es capaz de escuchar, por ejemplo, la gotera, ¿verdad? Que a veces molesta en las noches, ¿verdad? Si está goteando por ahí algo del baño, el sonido de un pájaro, por ejemplo. Entonces, esto es un área
normal, 30, 40, se escuchan los sonidos de las consonantes, las conversaciones, está aquí en el umbral de entre lo normal y lo leve, hablando de pérdida de audición. Las vocales se encuentran también aquí en esta área, entre 50 y 70, el ladrido de un perro, una aspiradora, la podadora del jardín, una motocicleta. Entonces, una persona con pérdida de audición normal o leve, pues sí es capaz, y moderada inclusive pudiera ser, de escuchar una conversación a cierto volumen. Ya si hablamos de severa o profunda, pues ya sería muy, muy complicado. Otra clasificación es la clasificación cronológica. Puede ser genética o hereditaria, y esto puede ser temprana, o sea, desde el embarazo, que como ya es genético, ya la persona lo trae heredado, pues no hay mucho que hacer en ese aspecto, ¿sí? O tardía, que puede ser que lo traiga ya en sus genes, pero no se desarrolla sino hasta más adelante en su vida. Pueden ser adquiridas prenatales, en el proceso de la concepción y del embarazo, perinatales al momento de nacer, que hay alguna situación, ya sea del oxígeno, alguna bacteria o algún virus que entró al momento del nacimiento que puede llegar a afectar sus oídos, o postnatales. Generalmente las postnatales, si no es por cuestión genética, tiene que ver con algún accidente que provocó esa pérdida. Y también se puede clasificar en cuestión de la adquisición del lenguaje. Prelocutiva quiere decir antes del desarrollo del lenguaje, o postlocutiva, cuando el lenguaje está desarrollado. Ahora, esto es muy importante y esto es probablemente el eje central de nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente una persona que perdió su audición antes del desarrollo del lenguaje que aquella que lo perdió después del desarrollo del lenguaje. Si es después, no quiero decir que es más sencillo, pero sí podemos decir que genera menos retos que si es antes del lenguaje. ¿Por qué? Porque ya lo tiene desarrollado en su habla, ya tiene desarrollado también el volumen que puede emplear en su voz, por ejemplo. Ya su boca está adaptada para hacer los sonidos adecuados. En cambio, alguien que pierde la audición antes del desarrollo del lenguaje, su boca no está adaptada a los sonidos, no sabe cómo, o sea, su boca no sabe cómo pronunciar palabras, cómo generar el sonido. Aunque sus cuerdas vocales estén bien, pues no sabe qué tanto volumen puede utilizar al hablar o al gritar, no tiene eh, esa adquisición o ese aprendizaje. Entonces implica un reto mayor. Por ejemplo, uno de los retos cuando es prelocutivo es en la estructura. Les decía ahorita que afecta la cognición. Pues la forma en que ellos van a estructurar el lenguaje va a ser muy distinta. Y más todavía si este alumno o alumna aprende el lenguaje o lengua de señas. Nosotros tendríamos una estructura, poniendo un ejemplo. Tengo que ir a mi casa, ¿verdad? Diría alguien. En español, este sujeto, ¿verdad? El sujeto tácito, pues a veces no es necesario mencionar. Puedo decir, yo tengo que ir a mi casa o simplemente tengo que ir a mi casa. Ellos en su estructura sería algo más parecido a esto. Yo ir casa o yo necesito ir casa mía. Por ejemplo, en lenguaje de señas, pues utilizarían querer o necesitar con el yo ir casa. Para ellos, por ejemplo, a no tiene sentido, si carece de lógica, ¿por qué necesito poner un a? Entonces su estructura ahí cambia. También el mi antes de casa no necesariamente lo utilizan y simplemente es, por ejemplo, si es la seña, pues es mi casa.
o casa mía. Casa mía. ¿Sí? Otra estructura quizá un poquito más complejo sería, nosotros decimos, ayer fui al cine. Ellos no van a conjugar cada verbo. En lengua de señas no hay una conjugación para cada verbo. Entonces, para lenguas como el español, donde hacemos muchas conjugaciones, pues esto implica un reto. Quizá otras lenguas más sencillas en cuanto a conjugación, como el inglés, que nada más le añadimos la S, por ejemplo, en el caso del presente. Quizás sea más sencillo, pero en el caso del español, pues es un reto. Entonces, ellos no van a conjugar fui o ir al pasado fui, van a utilizarlo en presente y simplemente añadirían o utilizarían alguna seña para decir que ayer. Podrían decir ayer, cine ir. O ayer ir cine también. No van a estructurar el ir como el pasado y no van a utilizar el al, a el cine y aparte esta forma, ¿verdad?, de unión entre a él para utilizarlo como al, pues carece de sentido para su cognición, ¿sí? Entonces eso implica un reto. Alguien que tuvo su problemática de audición después del lenguaje, a lo mejor sí va a estructurar igual que lo hacemos nosotros. Pero alguien que fue antes del lenguaje, esta va a ser la estructura que va a ir desarrollando en el tiempo. Entonces, ¿qué dificultades? Bueno, ya mencionamos eh, la estructuración, que puede ser distinta. También mencionamos que puede haber una dificultad en cuanto a escuchar ciertos sonidos, ciertas consonantes sobre todo. La comunicación con el profesor o la profesora puede ser una barrera. Yo puedo, por ejemplo, cuando explico en el pizarrón, voltearme y seguir escribiendo, pues una persona oyente, si tengo buena voz, me va a escuchar. Pero una persona con hipoacusia, no. Una, porque el sonido va a rebotar en la pared y eso va a crear un conflicto para su oído. Dos, porque muchas veces ellos, o la gran mayoría, aprende a leer los labios. Entonces tiene que estar viendo mi boca. Entonces, si yo me volteo y sigo explicando, le quito su aspecto visual, que es muy importante. Estos detallitos que a veces los pasamos por alto porque estamos muy acostumbrados a hacerlo de cierta manera, pues va a crear una barrera. Entonces, aún en la persona que su pérdida de audición es leve, yo ya lo estoy haciendo mayor. Ahora, otro problema que encontramos es que no todos saben lengua de señas. No todas las personas con hipoacusia o con sordera saben lengua de señas. Hay muchos que aprenden lenguas de señas caseras. Ese es un problema muchas veces, aún en el mismo país, que llega un alumno con lenguas de señas que entre los padres y ellos inventaron, y aún para enseñarle la lengua de señas del país, pues es un problema porque quítate lo que ya tienes para que aprendas el que se utiliza en todo el país. Esa es una. Otra, eh, no hay una lengua de señas universal. Ni siquiera hay una lengua de señas por idioma. Por ejemplo, aquí en México utilizamos la lengua de señas mexicana, LSM. Pero en España está la LCE. Y en Argentina, LSA. Ese es otro problema. Aunque se parecen, ¿sí?, pues hay variación. ¿A qué se debe esto? A que muchas de las señas tienen que ver con la región. Y pues no se diga en el caso de otro idioma. Por ejemplo, en inglés.
En inglés, para decir domingo, decimos Sunday, ¿verdad? Y ahí la expresión Sunday, pues tiene que ver con el sol, the sun. Entonces, la seña, perdón, que utilizan en inglés para Sunday es algo así, ¿verdad? Como el sol. En cambio, nosotros, domingo, es con la D, domingo. ¿Por qué no puede ser universal? Porque, pues, al ser términos distintos, aunque sea la misma palabra, cambia. Entonces, eso también es otro reto, ¿verdad? Y otra dificultad. Y como también ya mencionamos, dependiendo del nivel auditivo, pues el habla puede variar. Algunos la van a tener más desarrollado que otros, algunos básicamente no van a existir. Pero estas dificultades no debemos verlas como una barrera, sino como una forma distinta de abordar nuestras clases, ya que la gran mayoría de ellos, especialmente si es leve o moderado la pérdida de audición, podrán acceder a otro idioma y, como mencioné al principio, si es que también han desarrollado su lengua materna. No sé si hasta aquí vamos bien, si tienen alguna pregunta, si voy muy rápido, sé que es mucha información de golpe. De todas formas, la presentación también se puede pasar, si alguien la necesita, con gusto la compartimos. Y preguntan que si hay material o recursos adaptados. Sí, sí hay. Eh, para idiomas extranjeros, no, hay muy poco. Para, podemos llamarlo la lengua materna, sí hay mucho material ya. Ahorita voy a mencionar algunos. Eh, en el caso de las personas con sorderas, a veces no es tanto el material, sino la forma. Si estuviéramos hablando de discapacidad visual, ahí sí se requiere mucho mayor material. En el caso de la sordera, es más la forma en que yo abordo más que el material, porque ellos, al tener acceso a la vista, pues ven el mundo no igual, pero similar, ¿verdad?, a lo que vemos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el área de lectura, pues eh, no hay tanto problema, por ejemplo. En el caso de la escritura, si se trabaja, pues tampoco va a haber tanta dificultad. Donde va a haber más dificultades tanto en la expresión oral y obviamente la expresión la destreza auditiva. Ahora, una de las cosas más sencillas que podemos hacer nosotros es en cuestión de las condiciones ambientales. Eso es quizá lo primero que podemos hacer. No tengo tanta experiencia, si tengo ya un alumno, pero apenas estoy investigando cómo hacerle, apenas estoy conociendo el tipo de materiales que puedo utilizar, me estoy asesorando. En lo que estoy en ese proceso, lo primero que puedo hacer es trabajar la condición ambiental del aula. Como mencionaba, muchos de los alumnos aprenden a leer los labios. Pues, el rostro del profesor, eso es lo primero que debemos tener en mente. Siempre, siempre, siempre que nos vean el rostro. Siempre nos tienen que ver el rostro y las manos. Ellos también se basan mucho en las manos, rostro y manos. Eso es lo primordial. Entonces, de preferencia, ubíquenlo en un lugar que pueda ver primero al profesor, pero también pueda ver a todos. Si tienen un salón convencional, como a veces utilizan en las escuelas, donde hay alumnos uno delante de otro, al alumno o a la alumna pueden ponerlo en una posición que vea todo el salón y al mismo tiempo pueda ver al profesor. A lo mejor en una esquina con el banco, la mesa, en cierta posición que se vea todo. Evitar que existan muchos ruidos externos. Ellos escuchan las vibraciones, las escuchan distinto a nosotros. Entonces los sonidos les van a afectar mucho más. A lo mejor si el salón está pegado a la calle o hacia el exterior, solicitar, ¿verdad?, que haya un cambio de salón, si se puede, o buscar de alguna manera aislar las ventanas para que no entre tanto sonido. ¿Sí?
yo sé que no siempre es posible, pero en la medida de lo que se pueda, tratar de que no haya ruidos externos o los menos que se puedan. Apoyarse mucho de elementos visuales. Si voy a explicar algo, lo más sencillo es explicación que das, explicación que escribo, porque ellos lo van a ver. Imágenes, eh, siempre algo que ellos puedan estar viendo, siempre. Eso es de ley. Entonces les digo, a veces son cosas hasta más sencillas, no tan complejas. Algo que deberíamos hacer en nuestras clases y que a veces no hacemos, ¿verdad? Evitar las explicaciones largas, ¿sí? Y con muchos conectores. Esto, yo creo que muchos de ustedes ya han tomado algunos cursos, ¿verdad? Cómo dar clases de español o de inglés. Siempre se nos dice, eh, siempre se nos dice, pues evita las explicaciones largas, ¿verdad? A continuación, vamos a realizar la siguiente actividad en donde ustedes van a escribir el verbo en pasado. Ya se me perdió en la continuación. Si la mayoría de los alumnos se me pierde ahí, una persona con hipoacusia, evidentemente más fácil. Escribe. Y aunque yo no sepa lengua de señas, puedo hacer alguna seña propia. Escribe los verbos y escribo la instrucción en el pizarrón. Porque me preguntan de las clases en línea, ¿verdad? Eh, pues en las clases en línea, obviamente, el sonido va a ser algo importante. Yo lo que tendría que hacer es probar antes con mi alumno o mi alumna, probar qué tanto me escucha. Ahorita yo, por ejemplo, no sé qué tanto se escuche, no estoy usando un micrófono. A veces utilizo un micrófono externo para darle más volumen a mi voz. Eh, Ellos, obviamente, los que puedan, utilizan audífonos, que también eso les ayuda. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en una clase en línea es hacer una serie de pruebas para ver qué tanto me escucha. A veces sucede con el internet que se empieza a trabar y eso puede ser un problema. Entonces, esto sería como lo primero que tendríamos que checar, qué tanto el alumno está escuchándome, qué tanto puede escucharme. Obviamente, necesitaría que en mi pantalla él me pueda estar viendo. Vuelvo a lo mismo, necesitaría que mi conexión a internet estuviera muy bien para que el movimiento de mis labios se pueda ver sin retraso y la persona pueda ver mi boca. A lo mejor implicaría que me acerque más a la cámara, inclusive hablar más despacio para que si se está trabando el internet, pues pueda leer mis labios o que mis manos se vean, ¿verdad? Ahorita decía, escribe. En la pantalla, pues igual, ¿verdad? Utilizar presentaciones, utilizar estos pizarrones que ya tenemos, ¿verdad? Y que no sea todo verbal, muy visual. Entonces, sí es posible enseñar en línea, pero se tendría que hacer una prueba primero con el alumno para ver qué tanto le favorece o qué tanto no. Obviamente, en el caso de una sordera profunda, eh, pues no me va a escuchar, pues tendría que ser todo visual y es que el alumno puede acceder al lenguaje. Eh, sí, recuerden que se está grabando y la sesión se sube a la página que ahorita les menciono dónde la pueden encontrar. Eh, Decía las explicaciones, los conectores también. Estos conectores y, con o las preposiciones, eviten usarlas. Escribe en la página, no, escribe. Y a lo mejor le enseño el cuaderno, la hoja que estoy utilizando. ¿Ah? Escribe y le señala, ¿va? En vez de decir en la o en el libro, eso es en el, a ellos no les ayuda.
Si la audición es mejor en un oído, porque ahorita ya vimos, ¿verdad? Que a veces puede ser que tienen afectado un oído, pero el otro no tanto, que normalmente eso sucede, que hay un oído que se ve más afectado que otro. Situar la silla de manera que la persona que habla vaya a estar con mayor probabilidad de escuchar, ¿sí? En el lado donde pueda escuchar mejor, ¿sí? Y a lo mejor el oído izquierdo es el que mejor escucha y yo lo pongo y la pared está aquí, pues eso no le va a ayudar. Mejor lo llevo del otro lado para que la pared le quede aquí y este quede libre. Otra cosa que se puede hacer es utilizar algún compañero que le llaman a veces sombra, ¿no? O compañero de apoyo, para que si el alumno o la alumna no alcanzó a escuchar lo que el profesor dijo, no le entendió, el alumno que está a un lado, que es su ayuda, pueda explicarle o pueda enseñarle. Claro, de preferencia hay que concientizar a esa persona para que sepa cómo ayudarle. Y otra cosa más, la distancia entre emisor y receptor es importante. Entonces, acuérdense que el sonido pierde intensidad con la distancia, así que siempre se oirá mejor si está más cerca del interlocutor. Entonces, no lo pongan hasta atrás, donde la voz del maestro queda muy lejos. Hagan pruebas. A ver, siéntate aquí. ¿Me escuchas? ¿Qué tanto escuchas? ¿Qué tanto me ves? Obviamente, si es un salón pequeño, pues no hay tantas dificultades. Generalmente las aulas o los salones dentro de las escuelas de idiomas suelen ser pequeñas. Eso ayuda bastante. Pero si estoy dando clases en una escuela pública o privada, es probable que el aula sea grande, más espaciosa, entonces el sonido tiende a perderse. perderse. Ahora, yo quisiera darles tres soluciones o tres propuestas que podemos utilizar. Una es la enseñanza de vocabulario, como normalmente lo hacemos. Ahorita les menciono acerca de la oralización y qué podemos hacer con la destreza auditiva, que es el área más difícil en este caso. En el caso del vocabulario, la forma más práctica de enseñanza es a través de aprenderse palabras en frases hechas, es decir, un tipo de metodología en la que en vez de estructurar el lenguaje como a veces lo hacemos, ¿verdad? De sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, en presente indicativo, más complemento o más objeto directo, que a veces usamos este tipo de formulitas que no está mal. Para ellos, pudiera ser más fácil si memorizan la frase tal cual es. Ahorita les decía que su forma de estructurar es distinta. Ahora, no por esto quiere decir que voy a utilizar el lenguaje mal y que ellos lo aprendan mal. Claro, mucho tiene que ver cuál es su necesidad o cuál es su objetivo. Es bueno preguntarse. A lo mejor si su objetivo es simplemente comunicarse de forma muy sencilla, se puede aceptar ese tipo de estructura. Pero si realmente su meta es prosperar, avanzar más, a lo mejor obtener cierto trabajo donde él necesite o ella necesita expresarse más o de forma estructurada, bueno, y debo enseñarle la estructura correcta del idioma. Entonces, mucho también va a depender de cuáles son sus metas, sus deseos en la vida. Ahora en la semana platicaba con mi amiga que les comentaba de hace rato en la universidad y ella me platicaba que muchos de sus compañeros sordos a veces ni siquiera les interesa aprender ni su mismo, este, la misma lengua de su país. ¿Sí? Ella, por ejemplo, en su caso, sí, ella ha aprendido inglés y se ha ido superando cada vez más.
Entonces, pues también va a depender mucho de los alumnos. Entonces, habíamos dicho que algunas palabras carecen de sentido, ¿verdad? Especialmente los artículos o los determinantes, por ejemplo. Algunas preposiciones, ciertas conjugaciones. Si el alumno sabe lengua de señas, esto puede causar un conflicto, como ahorita les decía, que en el caso de las lenguas de señas se utilizan muy pocas preposiciones. Sí hay, sí existen, pero se utilizan muy poco o ciertos artículos a veces, eh, si van a decir eh, la mamá, pues no dicen la mamá, sino simplemente mamá y ya. No van a utilizar la, no le ven sentido. Entonces esto pudiera causar un conflicto. Entonces, es más fácil para ellos, en vez de enseñarles, por ejemplo, cómo conjugar un verbo, se pueden memorizar el verbo ya conjugado o la frase ya conjugada. Y tenemos de ejemplo usando el presente indicativo y el pretérito indefinido. Entonces, en vez de aprender la conjugación del presente indicativo, perdón, en cada persona, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, y yo le estoy enseñando, vamos a conjugar, entonces otro verbo, ahora con el verbo cantar, yo canto, tú cantas, ahora con el verbo, que en una clase naturalmente haríamos esto, ¿verdad? Las terminaciones, ir, ok, ¿cómo conjugamos? Ah, pues así, terminación, o, as, o, otra vez. Pues me enseñó al alumno, ¿verdad? Ah, pues ahora lo mismo hacemos con todos los verbos regulares, entonces indicativo. Entonces sería una clase tal vez normal. Pero en el caso de ellos es mejor si me voy por los verbos aislados. Vamos a aprendernos el verbo hablar en las diferentes formas en que tú puedes utilizarlas. Primero, ya va a ser, obviamente va a ser un proceso más lento, claro. Bueno, ya después nos movemos a cómo utilizarlo cuando le quieres hablar a otra persona, cuando quieres hablar de alguien más. ¿Sí? Entonces se puede memorizar tal cual. Yo hablo español. O ayer hablé con ella. Se puede memorizar la frase, a lo mejor ir cambiando, en vez de yo hablo español, yo hablo inglés, yo hablo tal cosa. Ayer hablé con ella, se memoriza la frase, después le puedo ir moviendo. Ayer hablé con él, pero ya tiene memorizada esa frasecita, ayer hablé con. ¿Por qué? Porque este con, si se lo enseño como una preposición, le doy la explicación, no lo entiendo o no me interesa o por qué lo tengo que usar. Básicamente es muy parecido a lo que hacemos al inicio en nuestra primera clase con un idioma de un nivel A1 o un nivel 0, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Al inicio se aprenden las frases, ¿verdad? Como, hola, ¿cómo estás? No voy a explicarle qué significa el cómo, ¿verdad? Y no voy a explicarle la conjugación del verbo estar. No, simplemente aprende la frase, hola, ¿cómo estás? Entonces, básicamente es algo muy parecido. Entonces, una metodología más de memorizar frases, palabras ya hechas, más que tratar de entender cómo funciona. Otro ejemplo con subir. Lo complejo sería aprenderse el al, ¿verdad? Entonces, si se memoriza subir al, pues ya es más fácil ir añadiendo otros aspectos. Al cuarto, al salón de clases, al techo, al segundo piso. Esa técnica probablemente algunos de ustedes ya la han utilizado. Básicamente, eh, como dijimos, aprenderse la frase, memorizarla y utilizarla. Ayudarle en contextos donde ellos la van a utilizar. Al inicio, enfóquense más en lo que ellos utilizan, en su contexto. Y una vez que lo tengan dominado, así podemos movernos a otra cosa. Con las preposiciones, que es todo un tema, ¿verdad? Pues más que explicarle a la mejor cómo funciona la preposición, yo memorizo las frases tal cual,
Después le vamos cambiando, en vez del gato, la pelota, eh, el libro, la comida, pero ya tiene memorizado que está encima, está sobre, está en. La oralización. En el caso de los niños con hipoacusia, eh, ellos pasan por un proceso de oralización cuando aprenden su primera lengua. Esto es un poquito más complejo. Generalmente lo hacen los terapeutas de lenguaje, los maestros de educación especial. Nosotros podemos aprender algunas de estas técnicas y utilizarlas y hacer lo mismo con ellos. Si han trabajado fonética y fonología en sus aulas, va a ser muy parecido, con la diferencia en que nos vamos a tener que enfocar mucho a la posición de la boca. Nos voy a dar el ejemplo con el inglés. Cuando hacemos la letra, bueno, la letra es TH, ¿verdad? Pues en inglés, por ejemplo, hay dos formas de pronunciarlo. Utilizamos estos fonemas. Y le decimos al alumno, le enseñamos, a uno es más como una D, ¿verdad? Da, da. Y le hacemos el sonido y el alumno escucha y a lo mejor en vez de decir da, dice, no sé, otra cosa. Entonces, yo repito, ¿verdad? Da, escucha bien, ¿verdad? A ver, escucha, escucha. O en este caso, ¿verdad? Y generalmente no, escúchalo, escúchalo. Y abajo repetimos. En el caso de una persona con hipoacusia, pues no le puedo decir, escucha el sonido porque no me lo va a escuchar. Pero no quiere decir que no pueda hacerlo. Para ello se va a necesitar la posición de la boca. Ahora les voy a enseñar un material que se puede utilizar. Eh, a ver, ahí se ve una boca abriéndose, ¿sí? Ok, bien. Por ejemplo, se puede empezar con las vocales, que es lo más sencillo para oralizar el sonido de la A. Por ejemplo, en este caso, A. Yo tengo que ser muy gráfico. Estas imágenes se pueden utilizar para que ellos vean cuál es la apertura de la boca, sientan la vibración. Es importante, ellos pueden poner su mano en su cuello para que sientan las vibraciones. A, A. Me puedo poner a un lado de ellos, en el oído que más escuchen, con voz fuerte, para que puedan escuchar algo, pero que aparte me vean hacerlo. A. E. Y practicar con ellos ese movimiento. Es bueno también utilizar un espejo para que ellos se vean al momento de estar haciendo el movimiento y puedan memorizarse la posición de la boca. En algunos casos, por ejemplo, este es la forma de la B, que en español tanto la B como la V van a ser iguales. Si estuvieran enseñando inglés, por ejemplo, pues ahí el movimiento sería más con los dientes para la V, ¿verdad? O si son de España, no sé si hay alguien de aquí de España, corríjanme si estoy mal, pero pues también el sonido de la B va a ser más con los dientes también. O en el caso, por ejemplo, de la Z, nosotros en México suena como S. En el caso de España, en algunas zonas, pues va a sonar más como una, ¿verdad? No sé si hay alguien de aquí de España. Eh, no sé, en Colombia hay algunas también unas pequeñas diferencias también. Entonces va a depender también mucho de
la región donde se encuentren. Entonces, esto les sirve a ellos para que se vayan memorizando la posición. Por ejemplo, este es de la D. Da, 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 da. Y que practiquen de manera que su boca no memorizó de forma natural este proceso, no memorizó de forma natural como lo hace un niño. Un niño escucha los sonidos y su boca se va adaptando. Si hay una conexión entre el oído y la boca, y va adaptando el sonido conforme lo va escuchando y conforme va aprendiendo. En el caso de una persona con hipoacusia no sucede ese proceso natural. Entonces, su boca tiene que memorizar dónde poner la lengua, dónde poner los dientes, qué tan, qué tan atrás pongo la lengua para ciertos sonidos, etcétera, ¿sí? Entonces, eso se lo tengo que enseñar al alumno. Y eso le va a ayudar no solamente a su habla, sino también a su pronunciación. Es una manera de oralizar. Se puede hacer lo mismo con el caso de las consonantes. Después, empezar con vocales y consonantes, y después podemos pasar a sílabas. Por ejemplo, ba, be. No sé si algunos utilizaron, hace años se utilizaba mucho el método silábico para aprender a leer. No sé si alguien lo llegó a utilizar. En el cual aprendías a través de sílabas a leer. Ma, me, mi, mo, mu. Pa, pe, pi, po, pu. Y después te ibas uniendo. Papá, mamá, casa. Es muy parecido a ese método silábico, en el cual una vez que tienen aprendidos o adquirido el movimiento y se empieza a producir ese sonido con las consonantes y vocales, se puede utilizar ya con la sílaba. Entonces, ba, be, bi. Siempre tienen que estar viendo tanto al profesor o profesora con sus labios. Pueden utilizar este tipo de imágenes, también en practicar con el espejo para que ellos se vean en su movimiento y vean cómo se produce, etcétera. También después podemos utilizar ya con está compartiendo ahí, ¿verdad? Empezamos con las vocales, consonantes. Ahí ya se ve, ¿verdad? Vocales, consonantes. Después podemos combinar para hacer sílabas directas. Pa, pe, pi, ma, me, ta, te, ti, to, tu, etc. Después sílabas inversas. Entonces en vez de decir ma, ahora es am, ap, at, ach, al. Claro, en el caso del español, esta área es más sencilla porque en español nuestras vocales, eh, no siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces eh, no cambian. En el caso de otros idiomas, sí varía más, pero no quiere decir que no se pueda utilizar. ¿Sí? Solo va a haber más. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la A en inglés, pues va a tener diferentes sonidos. A. Hay que ir haciendo el proceso con cada uno. De hecho, inclusive esta técnica la pueden utilizar para mejorar la pronunciación con sus alumnos, que no tengan hipoacusia. A veces les da risa, yo a veces utilizo esas técnicas con los alumnos, a veces les da risa, pues les digo, háganlo y va a salir mejor el sonido. ¿Sí? Y les digo, pongan su boca así o muevan la lengua de esta manera o, o pongan sus manos así, sale cierto sonido, a que si la hago así, sale otro sonido. Y aunque les dé risa o les dé vergüenza, es una buena práctica para mejorar la pronunciación. Y les digo, practíquenlo mientras están en su casa, que nadie los vea si les da pena. Les va a ayudar mucho a la pronunciación. Después también podemos utilizar las sílabas ya trabadas. Tra, tre, tri, pra. Puede ser más difícil, sobre todo el sonido de la R, a lo mejor va a ser complejo para ellos.
Entonces, como mencionaba, es importante tener un espejo para que ellos puedan ver si ve el movimiento de su boca. Eh, También va a implicar ser muy visuales para indicar la posición de la lengua, los dientes. A los terapeutas generalmente utilizan las manos. En nuestro caso, a lo mejor puede ser difícil, ¿verdad? Pues no vas a lo mejor meter el dedo en la boca, ¿verdad? Pero sí puedes indicarle, ¿verdad? Que con su mano él mismo sienta. Por ejemplo, si yo hago el sonido de la G, G, pues mi lengua está atrás. Entonces, puedes pedirle que él mismo con su dedo sienta, ¿verdad? Ustedes pueden ubicar dónde está posicionada su lengua. Y obviamente con una foto, ya sea que ustedes, si no les da pena, ¿verdad? Y obviamente con permiso también de ellos, ¿verdad? Acercarse para que vean su boca y vean dónde está posicionada la lengua. O sea, tienen que verlo. Yo sé que a lo mejor suena así un poquito, a lo mejor a algunos les puede dar cosa o así como que, ay, no, ¿verdad? ¿Cómo? A veces utilizan aquí en México le llamamos abatelenguas, no sé, en otros países, un palito de madera. Se puede utilizar también con permiso del alumno para mover su lengua a, a la posición que debe ser. A lo mejor esta área de oralización, perdón, es un poquito más compleja que la de vocabulario, pero pueden ir probando poco a poco. Igual, ahorita les doy mi correo, pueden escribirme si alguien no entendió, así como que pues medio entendí lo que quisiste decir, pero no estoy seguro, ¿verdad? Con gusto podemos hacer una videollamada y volver a explicar esto o con gusto podemos ir guiándolos paso a paso, ¿verdad? A ver, voy a tener mi primera clase. ¿Qué hago? Pues vamos a empezar con esto, ¿verdad? Con gusto puedo ayudarlos, ¿sí? Y bueno, hablando de la destreza auditiva, dependiendo del caso, se podrá acceder a ella bajo ciertos parámetros. Y es probable que no se llegue a un nivel similar al resto de las habilidades, pero no por ello se debe dejar. En los niveles leves de hipoacusia se tendrá mayor oportunidad de trabajar la destreza. En los niveles moderados hay que probar que tanto pueden escuchar. Obviamente en niveles ya severos, profundos, lo más probable es que no. Ahora, a lo mejor por ahí alguien puede surgir la duda, bueno, ¿y cómo sé qué nivel de hipoacusia tiene? Obviamente eso se le tiene que preguntar previamente al alumno. Ellos generalmente saben, porque como ya pasaron por un proceso con un médico, saben cuál es su nivel de audición. Entonces, antes de iniciar las clases o el curso, pues sí hay que tener una entrevista para saber cuál es su nivel, porque eso solamente con, con un médico, ¿verdad? Eh, sí, por ahí están viendo en el chat que si puedo pasar la presentación. Sí, claro que sí. Este es el nombre, Santa María Pérez, nada más, sí, ¿verdad? Se inscribieron ahí en el medio del documento de Google, ¿verdad? De ahí puedo agarrar el correo. O si gustan a todos los que estuvieron ahí inscritos a través del correo, se los puedo mandar. Ok, muchas gracias. Sí, claro que sí. Ya estamos Oye, terminando. Ya oye, estamos, David, perdón, sí. ¿y podrías dar también de que una plática, o sea, por ejemplo, esto es muy interesante de la destreza auditiva y sirve también para phonetics, phonology y todo eso, pero podrías dar, por ejemplo, una para chicos que tienen necesidades especiales o que, por ejemplo, su aprendizaje está un poco más limitado. Sí, sí, la idea es empezar a dar un poquito más de estos temas. eh, y pasa muy similar a la sordera. Hay quienes van a poder acceder y hay quienes no. Por Ujú, ejemplo, los que están, le llamamos nivel limítrofe o ujú, discapacidad intelectual limítrofe, es decir, que están en el rango entre sí tienen discapacidad y no, probablemente ellos sí pudieran acceder. Los que tienen ya, o ya es más severo o profundo, pues no, porque muchas veces ni siquiera su lengua pueden acceder. Entonces también ujú, va a depender mucho. Hay quienes tienen, se le llama a veces, depende del país, ¿verdad? En algunos países le llaman problemas de aprendizaje,
A veces no es tanto por la capacidad, sino por alguna situación social, psicológica. Hay varias índoles que a veces dificultan el aprendizaje. Ahorita les dejo la página. Hace poco dimos una plática también sobre aquellos alumnos que no tienen ninguna problemática y aún así se les dificulta aprender un segundo idioma. ¿Y por qué? Por ahí está grabada. Ahorita les digo dónde la pueden encontrar. Sí. Ahorita ya nada más para terminar. En cuanto a la audición, poner la bocina lo más cerca a su oído, fuerte, y hacer pruebas en su primera lengua para saber qué tanto puede escuchar, ¿verdad? Si le estoy enseñando inglés, por ejemplo, su primera lengua es el español, hago pruebas en español para ver qué tanto puede captar antes de utilizar el segundo idioma o al revés, ¿verdad? Su primera lengua es inglés y estoy enseñando español, hago pruebas en inglés primero para ver si está escuchando o no. Si en su primera lengua no está escuchando, bueno, ni siquiera tiene caso que lo prueben. Busquen que el audio sea de calidad. Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Pero si es posible y si ustedes no saben, a lo mejor pedirle ayuda a alguien que sepa de eso, ajustar a lo mejor los agudos. A veces, si está muy agudo el sonido, muy bajo, esto distorsiona el sonido y para ellos les afecta. Ahorita ya hay muchos programas, perdón, en línea donde pueden ajustar eso. Eso es algo sencillo, pero que puede ayudarles. Perdón. Y toda actividad auditiva siempre tiene que estar acompañada de algo visual para ayudarles, de preferencia. Si es una conversación, por ejemplo, él o la profesora o profesor puede mover los labios al mismo tiempo que está la audición para que no solamente esté escuchando, sino también nos pueda ver y pueda ver el movimiento. Es otra ayuda para ellos. Y recuerden que la idea es que el alumno o la alumna pueda comunicarse de mejor manera a través del idioma que está aprendiendo. A lo mejor no puedo llegar a un nivel de excelencia, bueno, no importa, pero siempre y cuando pueda ayudarle a mejorar en la comunicación, ya sea porque el alumno quiere viajar, quiere encontrar trabajo, cualquier, simplemente superarse, siempre va a ser una ayuda. Desafortunadamente, no existen exámenes de idiomas que se adaptan a la necesidad de la comunidad sorda en cuestión de idiomas, ¿sí? En cuestión de idiomas no existen. Entonces, acceder a un buen nivel, a un buen nivel bajo el marco común europeo de referencia va a ser muy difícil porque los exámenes que se utilizan para medir esto no están pensadas para personas sordas. Entonces, eh, pues va a ser muy difícil que a lo mejor obtenga un nivel avanzado, intermedio, alto. O simplemente va a ser muy difícil que el examen lo pueda realizar. Y como no hay una adaptación, pues, pues tristemente a lo mejor no pueden ellos comprobar a través de un papel su nivel. Yo espero que con el tiempo y con los años se puedan ir haciendo adaptaciones aún en este tipo de exámenes. Al final lo más importante es ir abriendo puertas para todo el mundo sin discriminación. Este es mi correo del área de español. Por ahí les mandé la invitación a través del correo. Les puedo mandar la presentación con gusto. Acuérdense que nuestra página de internet, se las dejo. Sí están viendo la página, sí está bien, ¿verdad? Aquí en esta área, les dejo el link directo en el chat. Aquí están todos los webinars que hemos dado de varios años y algunos talleres que tuvimos en el 2020 también. Ahí los pueden encontrar. Por ejemplo, hay una que vimos hace tiempo de fonética y fonología. Eh, mm, algunos de educación en línea para aquellos que mejor les interesa, etcétera, ¿sí? Y aquí en esta misma área también se va a estar poniendo la grabación. Y recuerden nuestra página de Facebook también.
algunos ya están, otros a lo mejor no, pero pueden solicitar entrar. Y por ahí publicamos los siguientes webinars y algunas otras cosas interesantes también. Voy a dejar de grabar.